Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la bendita palabra del Señor. Una palabra que, como ella misma dice en el libro de los Salmos, es una lámpara que nos guía, que nos ilumina, que nos alumbra en medio de este camino oscuro, ¿verdad? Por eso cada día debemos acudir a ella, en busca de luz, para poder caminar livianos, para poder caminar seguros en este mundo. Ya nos estamos enfrentando al final de esta parábola que nosotros conocemos como la parábola de los dos deudores, una parábola que llevamos ya, no sé, quizá 2 semanas estudiando y ya estamos empezando a enfrentar el final, que por cierto a su vez también es el final del capítulo 18. Vamos a irnos hasta el versículo 33, que así nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 18 y versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Estamos tratando en estos días este segundo encuentro que el hombre tiene frente al rey. Un hombre que ya hemos visto que tenía una deuda impagable, pero que en ese primer encuentro que tuvo halló gracia delante del rey y por lo tanto fue perdonado. Este hombre se humilló, se postró frente al rey y el rey, movido a misericordia, le liberó y le perdonó. Pero en este segundo encuentro va a ser muy diferente al primero, porque ahora es cierto que vuelven a estar los dos cara a cara, pero ahora el rey sabe que el hombre al que perdonó no estuvo dispuesto a perdonar a otro consiervo. Y es por eso que en el versículo anterior, que estuvimos tratando ayer miércoles, en el día de ayer, el rey le habló duramente, le dijo: eres un siervo malvado, porque no querer perdonar a otros es una maldad. Y esto ya lo tratamos ayer, que si por casualidad no viste el devocional, mira, te invito a que lo veas para que entiendas por qué podemos decir que es una maldad el hecho de que nosotros no queramos perdonar a alguien. Y ahora este rey, que recordemos una vez más que representa a Dios, sigue diciéndole a este siervo malvado: oye, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo? ¿No tenías que tener misericordia cuando yo sí la he tenido contigo? Y el rey le dice esto porque es incomprensible que una persona que ha recibido tanta gracia ahora no esté dispuesta a dar gracia a los demás. Es totalmente inconcebible que nosotros estemos bendecidos por Dios, pero sin embargo nosotros no queramos bendecir a los demás. Es inexplicable el hecho de que un día nosotros hayamos sido los que nos hemos postrado delante de Dios para pedir perdón y que ahora nosotros no queramos perdonar a alguien. Es incomprensible eso. Mira, hay un principio espiritual en la Biblia, y es que lo que Dios nos da es para compartir. Por ejemplo, Pablo le dice a los Efesios, en su carta, cuando le escribe allí en el capítulo 4 y en el versículo 28, que lo que nosotros recibimos por medio del trabajo que nosotros hacemos con nuestras manos es para tener que compartir con aquellos que tienen necesidad. Es decir, Dios me provee de sustento para que yo tenga algo que compartir con otros. También Pablo, pero esta vez en su carta que le escribe, en la segunda carta que le escribe a los Corintios, en el capítulo 9 y en el versículo 10, enseña que Dios, a quien da semillas, es al que siembra. Dios nos da para que demos, para que sembremos. Y esto es en todas las áreas. Esto también es aplicable en el perdón. Dios nos perdona para que nosotros perdonemos. Y esto lo deja perfectamente claro el apóstol Pablo cuando allí en su carta a los Efesios, en el capítulo 4 y en el versículo 32, dice que nosotros tenemos que ser benignos unos con otros. También dice que tenemos que ser misericordiosos. Y añade Pablo, perdonándoos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Mira, lo quieres dicho de otra manera, con otras palabras. Lo que está diciendo Pablo es que como Cristo nos perdonó a nosotros, ahora somos nosotros los que tenemos que perdonar a todos los demás. El rey de esta parábola le dice al hombre que de la misma manera que él como rey tuvo misericordia con él, ahora él
tenía que haber tenido misericordia con ese otro consiervo. Ahora, ojo aquí, fíjate en el verbo que usa Jesús en esta parábola. Jesús usa el verbo deber en cuanto al perdón. Dice este versículo que el rey dijo, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Y esto nos recuerda una vez más que el perdón hacia los demás es un deber, es una obligación. Nosotros estamos llamados a perdonar a los demás. Escucha, no es un consejo que Dios nos da, no es una alternativa, ni siquiera es una sugerencia, es una obligación. Cuando nosotros hemos recibido misericordia de Dios, pero no damos misericordia a los demás, no solamente es una maldad, sino que sin duda también es un acto de hipocresía. Y créeme que si algo condenó Jesús en su ministerio terrenal, en ese tiempo que estuvo aquí en la tierra, fue la hipocresía. Seamos honestos, todos somos pecadores. Todos de alguna u otra manera pecamos. Y si alguien dice que no peca, la Biblia dice a través del apóstol Juan, en esa primera carta que escribe en el capítulo 1 y en el versículo 8, que lo que está haciendo es engañándose a sí mismo. Repito, todos somos pecadores. Por eso todos necesitamos recibir el perdón de Dios. Todos necesitamos que Dios en su misericordia nos dé una segunda oportunidad, nos dé un nuevo comienzo. Pero de la misma manera que nosotros tenemos el privilegio de tener una segunda oportunidad a pesar de nuestros pecados, una segunda oportunidad a pesar de nuestros errores, de esa misma manera nosotros también tenemos que otorgar una segunda oportunidad a las demás personas. Un pastor que tiene bastantes libros llamado John MacArthur dice una frase, muy interesante referente a todo esto. Este hombre dice algo así como, un cristiano que no perdona es una contradicción en sí mismo. Y es que es ilógico denominarnos cristianos y no estar dispuestos a perdonar. Es algo incoherente. Es absurdo decir que Cristo mora en mí, en mi corazón, pero sin embargo nosotros no queremos perdonar a los demás. Creo que el perdón brota de un corazón donde verdaderamente mora Jesús. Es algo que, aunque no queramos, florece en nosotros. Es algo que de una manera natural debería manar de nuestro interior. El perdón para un cristiano no es una opción, es un deber. Pero si aún con todo esto que estamos hablando, estamos tratando acerca del perdón, todavía no lo tienes claro, te lo voy a decir con otras palabras que nuestro Señor Jesucristo enseña allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, desde el versículo 1 en adelante, léete toda esta historia. Allí verás a un grupo de religiosos que ellos presumían de tener mucho conocimiento de Dios y sin embargo no estaban dispuestos a otorgar perdón y misericordia a una mujer que había sido descubierta en un pecado. Ellos tenían sus razones para no perdonar. Incluso tenían, versículos bíblicos de dónde agarrarse para no tener que ofrecer perdón a esta pecadora. Sin embargo, Jesús dijo en el versículo 7, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué es lo que estaba diciendo aquí Jesús? Mira, que quizá tienes todos los argumentos del mundo para no perdonar, pero únicamente estás en la posición de no perdonar cuando tú no tengas ningún pecado que ser perdonado por Dios. Así que creo que llegados a este punto, se nos han acabado los argumentos. Creo que aquí se nos acaba toda la lógica humana para poder seguir defendiendo la postura de no quiero, no puedo perdonar. Porque como bien le dijo este rey a este siervo malvado, perdonar es un deber, perdonar es una obligación. Si Dios te ha perdonado algún pecado, tu deber ahora es perdonar a los demás. Perdonar es un deber. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor porque Él es bueno. Señor, te doy las gracias porque de verdad que eres bueno, Señor. Gracias porque tú nos has perdonado todo pecado que hemos confesado, todo pecado que hemos llevado delante de ti, nos hemos arrepentido, nos hemos humillado, tú nos has perdonado. Y ahora, Señor,
Somos nosotros los que tenemos que perdonar. Tenemos el deber, la obligación de perdonar a otros. Ayúdanos, Señor, y danos mucha sabiduría. A mí el primero, Señor. Derrama sabiduría sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre todos aquellos que nos denominamos cristianos, que estemos a la altura de verdaderamente este nombre. Es incomprensible que digamos que te seguimos, que te amamos o que tú moras en nosotros y que no estemos dispuestos a perdonar. Gracias, mi Dios, te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga y que Dios nos dé mucha sabiduría para seguir tratando con este asunto del perdón, donde se nos hace de alguna vez cuesta arriba el perdonar. Recuerda que ayer te decía que hoy jueves empezamos con los cultos en Puerto Rosario, cultos de estudio bíblico, así que si eres de Puerto o de los alrededores o de cualquier parte de la isla, pero estás interesado en acudir a un estudio bíblico, esta tarde a las 6 de la tarde en la iglesia Centro Evangélico Vida Nueva, en Puerto del Rosario, allí en la calle Jesús y María 21. Allí vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en un estudio precioso. Bueno, por lo menos para mí lo es, un estudio precioso. Así, allí vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra de Dios. Dios te bendiga.